Bienvenido a Rompe con las Ventas, el podcast donde exploramos la psicología invisible que define si una venta se cierra o se pierde. Aquí no hablamos de scripts ni de presión, hablamos de mentalidad, diagnóstico y decisiones reales. Soy Rodrigo Ibáñez y esto es Rompe con las Ventas. El texto dice textualmente: no te faltan técnicas, te sobra hambre de aprobación, y eso huele a kilómetros. Uf, qué pedrada para empezar. Sí, literal, es como recibir un balde de agua helada. Empezar este análisis con esa frase extraída del material que estamos revisando hoy es brutal. Pero completamente necesaria. Exacto. O sea, cualquier persona que haya intentado cerrar un trato comercial alguna vez ha sentido esa inseguridad, filtrándose por las grietas de su discurso. Esa sensación física pesadísima de estar casi mendigando una firma. Y por eso hoy nos vamos a echar un clavado profundo en los documentos y estrategias de este marco llamado Rompe con las Ventas. Así es. Y el objetivo de esta inmersión es desarmar, pieza por pieza, la psicología que hay detrás de esta desesperación comercial. Pero a ver, las reglas del juego para esta charla deben quedar clarísimas desde el minuto cero. 100%, dilo. Cartan de tajo todos los clásicos hacks mágicos. Sí, nada de espejismos. Exacto. Aquí no hay trucos baratos de persuasión ni guiones infalibles diseñados para, manipular al prospecto. La tesis central propone un cambio de paradigma muchísimo más profundo. Se trata de alterar el estado desde el cual operamos. Justo eso. La premisa es que, mira, alguien puede memorizar todos los manuales de negociación de Harvard. Ajá. Puede dominar el manejo de objeciones al derecho y al revés. Tener el producto perfecto, pero si su identidad subyacente sigue siendo débil, los resultados van a seguir siendo mediocres. Es que el material utiliza analogías muy visuales para esto, y creo que la mejor manera de ilustrar esta desconexión entre la técnica y la identidad es pensar en un actor de teatro inexperto. A ver, cuéntame. O sea, un actor puede saber exactamente dónde pararse en el escenario porque memorizó sus marcas. Puede recitar el guión literal, palabra por palabra, sin equivocarse. Esa es la técnica pura y dura. Claro, lo que se ve por fuera. Pero si por dentro está aterrorizado, su cuerpo lo delata. La respiración es superficial, los hombros están tensos, la mirada evade al público. El lenguaje corporal grita pánico. Y el público lo nota inmediatamente. Totalmente. Aunque esté escuchando un texto superheroico, el espectador percibe a un cobarde. Y en el ecosistema de los negocios, ese espectador es el cliente. Y el cliente decodifica ese pánico de forma instantánea. No necesita pensarlo. Ajá. Y para comprender el mecanismo detrás de esta lectura que hace el cliente, los documentos introducen un concepto buenísimo llamado el pitch oculto. Me encantó esa parte. Si es que todo parte de una secuencia neurológica que es inquebrantable. Va así: pensamiento, luego estado, luego conducta y finalmente resultado. O sea, la cadena de mando. Exacto. La verdadera presentación de ventas no es el PowerPoint que proyectas en la pantalla. Es tu voz interna. El diálogo subconsciente. Ese mero. Ese diálogo es el que dicta tu postura fisiológica y emocional. El cerebro funciona como un amplificador implacable. La idea que recibe atención se expande y domina todo el estado general del cuerpo. Y lo fascinante de esta secuencia de pensamiento a resultado es observar cómo se materializa en el día a día. Revisando los ejemplos de las fuentes, es increíble la cantidad de profesionales que operan bajo lo que el texto llama frases de escasez. O lenguaje basura, como también le dicen. Segunditos antes de hacer una llamada en frío o de cruzar la puerta de una sala de juntas. A ver, danos unos ejemplos de esas frases. Pues frases como: ojalá logre cerrar esta vez. Uf, clasiquísima. O el típico autosabotaje de: seguro le va a parecer muy caro y me va a pedir un descuento. Y el peso psicológico de esas palabras, aunque no se digan en voz alta, es devastador. Totalmente. Tomemos la palabra ojalá, por ejemplo. En su uso práctico, delegas el control al universo, a la suerte o a la voluntad de un tercero. Te pone en modo súbdito. Te posiciona como alguien que pide un favor. Otra frase del catálogo de escasez que mencionan los textos es: a ver si le interesa.
Híjole, esa duele. Duele porque revela una falta absoluta de convicción en el valor de lo que ofreces. Pero la más destructiva de todas, la que está catalogada como la bandera roja máxima en este análisis, es no quiero incomodar. No, bueno, no quiero incomodar. Es la declaración de rendición definitiva antes de que siquiera empiece el juego. Entras perdiendo. O sea, entrar a una negociación pidiendo perdón por existir o por quitarle tiempo al prospecto destruye cualquier percepción de autoridad. 100%. Ahora, el contraste que hace el documento con la versión premium de este lenguaje interno es revelador. Un profesional que opera desde una identidad robusta elimina el ojalá y lo sustituye por un vamos a ver si esto hace sentido. Notas el cambio de postura, ¿no? Es brutal. En lugar de un temeroso a ver si le interesa, la estructura mental es hoy decidimos si hay un fit o no lo hay. El cambio es de una pasividad absoluta a un liderazgo totalmente operativo. Sí, tomas las riendas. Y fíjate en la postura frente al precio, que suele ser el punto de quiebre para casi todo el mundo. El lenguaje premium dicta, mi precio refleja mi valor, y lo comunico sin justificarlo. Sin echar rollo. Exacto. La diferencia radica en que la versión de escasez busca agradar, quiere caer bien, mientras que la versión premium busca claridad. Y eso es clave. El profesional de alto valor no entra a la sala con la misión de convencer a nadie. Entra con la misión de diagnosticar si existe un problema que su solución pueda resolver. Y si no lo hay, pues no lo hay. Exactamente. Se retira sin que su ego sufra el más mínimo rasguño. Jamás se va a enterar de mis dudas. El famoso fake it till you make it. Ándale. Pero es aquí donde las fuentes integran los principios del mentalista de las ventas, destrozando la idea de que podemos ocultar nuestra inseguridad con una sonrisa ensayada. El material argumenta que el cliente no compra con argumentos lógicos y respalda esto con pura neurociencia. Es que el mito del comprador puramente racional ya fue desmentido por la biología humana hace décadas. ¡Claro! Alrededor del 95% de las decisiones de compra nacen en el subconsciente. Están gobernadas por los centros emocionales y de supervivencia profunda del cerebro. Que son rapidísimos, además. Rapidísimos. Cuando alguien entra a una reunión recitando un guión perfecto, pero por dentro está rogando por la comisión, su cuerpo emite señales de estrés. Microexpresiones. Microexpresiones faciales, dilatación pupilar, una cadencia de voz que está tantito acelerada, tensión en las manos. ¿Sudor? Sudor frío, claro. Y el cerebro primitivo del cliente no analiza estas variables en una hoja de Excel, simplemente siente una alerta de peligro. Es instinto biológico puro diseñado para detectar amenazas. Sí, el texto lo describe maravillosamente como un espejo emocional. Las neuronas espejo del comprador detectan esa ansiedad y automáticamente el comprador empieza a sentir ansiedad sin saber ni siquiera por qué. Se contagia. Se contagia, exacto. Si la persona que presenta la solución duda de su propio valor, el prospecto, por puro instinto de conservación, va a dudar también. El cerebro del cliente hace una asociación automática. Si esta persona está tan nerviosa intentando venderme esto, pues seguro la solución es mala o me están queriendo estafar. Es que la urgencia por cerrar es equivalente al olor de la sangre en el agua para un tiburón. Literal. El prospecto nota la prisa por llenar los silencios. Nota esa necesidad de buscar validación con frases como ¿te hace sentido lo que te digo? ¿Cómo lo ves? Mendigando aprobación. Tal cual. Por el contrario, la certeza absoluta es magnética. Cuando presentas tu oferta con la tranquilidad de alguien que no necesita el dinero para comer esa semana, el cerebro del comprador baja sus defensas. Se relaja. Se relaja. La seguridad actúa como un ancla emocional. Le permite al prospecto tomar riesgos y comprometer su dinero sin miedo. La teoría suena impecable, la verdad, pero el material insiste muchísimo en la ejecución. O sea, de nada sirve entenderlo si no lo aplicas. 100%. Y sugiere un ejercicio de calibración mental que expone crudamente estas fallas. La indicación es tomar los pensamientos recurrentes que tienes antes de una venta y someterlos a una transformación operativa. A ver, hagamos el ejercicio en vivo. Me parece perfecto. Yo me ofrezco de conejillo de indias basándome en los casos del documento. Un pensamiento de escasez clásico, así de manual, sería estar redactando una cotización y pensar, mejor le bajo un poquito al precio antes de enviarla, para evitar que me diga que no y asegurar alguito de comisión. Híjole, clásico de clásicos.
Analizando ese pensamiento bajo la lupa de estas fuentes, es evidente que su origen es la supervivencia a corto plazo. No estás construyendo un negocio, estás huyendo del rechazo. Sí, es puro pánico. Entonces, el proceso de reencuadre que dicta la metodología te pide sustituir esa supervivencia por autoridad. La transformación operativa de esa frase sería: un no claro ahorra tiempo, un sí da ingreso. En ambos escenarios se gana. Un no claro ahorra tiempo, un sí da ingreso. En ambos escenarios se gana. ¡Qué buena estructura mental! Neutraliza por completo la amenaza del rechazo, ¿no? La borra. El no deja de ser un ataque personal o una tragedia financiera y se vuelve solo un filtro. Te permite descartar a alguien que no está calificado y enfocar tu energía donde sí hay negocio. Y el texto añade una regla física a este ejercicio, que es fundamental. No basta con pensarlo. Ah, la regla de la voz alta. Exacto. El protocolo te exige leer estas nuevas frases en voz alta antes de entrar en acción. ¿Por qué en voz alta necesariamente? Porque la vocalización es un mecanismo de anclaje fisiológico. A ver, la mente es una máquina de inventar desastres por defecto, y los pensamientos en silencio se pierden en el ruido de la ansiedad. Sí, te gana la cabeza. Pero cuando pronuncias un no, claro, ahorra tiempo. Tus cuerdas vocales vibran, tus oídos captan tu propia voz dando un comando de autoridad, y tu sistema nervioso procesa una señal de control. Tomas el volante de tu propio cuerpo. Es un acto físico para destruir la postura del vendedor mendigo. Le dice a tu cerebro quién manda en la interacción. Tomar el control desde la fisiología. ¡Qué potente! Ahora, avanzando en los documentos, nos topamos con un concepto que, híjole, es una bofetada a la cultura de la comodidad que tenemos hoy en día. A ver. El material suelta una premisa durísima. El crecimiento no viene de saber más, viene de incomodarte más. Habla de que tenemos que abrazar la fricción. La incomodidad útil. Ese es el núcleo para forjar esta nueva identidad. ¡Ajá! El análisis traza una línea superdirecta entre tu nivel de confort y el valor económico de tu trabajo. La zona de confort, que es básicamente scrollear en redes, buscar likes y evitar conversaciones difíciles. Pura dopamina barata. Exacto. Eso está matemáticamente correlacionado con cobrar poco. El mercado paga muy bien por resolver problemas complejos, y los problemas complejos viven en la fricción. El microrriesgo diario de hacer lo que te la pánico es el boleto de entrada para cobrar un ticket alto. Pero a ver, leyendo esta exigencia de buscar la incomodidad, yo creo que es natural que surja una duda defensiva. O sea, exigir respuestas rápidas, forzar al prospecto a decidir, ser tan confrontativo suena arriesgado. ¿Crees que los espanta? Pues es la duda lógica de mucha gente. ¿No es peligroso incomodar a la persona que tiene la cartera? Esa es la ilusión óptica más grande en las ventas, y el material la destruye usando psicología del desarrollo. El miedo a incomodar o el terror a escuchar un no casi nunca viene del profesional adulto. Viene del niño interior. Totalmente. Es una respuesta condicionada de cuando éramos niños y causar problemas significaba perder el cariño o la seguridad de nuestros papás. El documento es súper tajante. En los negocios de adultos, un no es solo un dato. Información limpia. Es aséptico y genera respeto mutuo porque demuestra que no estás ahí para perder el tiempo de nadie. Claro, el contraste que hace el texto es vital. El verdadero veneno para tu negocio no es el no, es el limbo. Uf, el maldito limbo. Es ese espacio tóxico de déjame revisarlo con mi socio, luego te aviso, mándame la info por correíto y lo checamos el otro mes. El limbo es el cementerio de las proyecciones financieras. Un prospecto que te tiene en el déjame pensarlo, te drena la energía mental, ensucia tus métricas y te da una falsa esperanza que te mata poco a poco. 100%. Incomodar al prospecto no significa ser grosero ni agresivo, significa liderar. Liderar el proceso hacia una resolución clara. Y para que no haya evasivas, la metodología te exige 3 acciones inmediatas de microrriesgo. Las tácticas que el vendedor mendigo evita a toda costa. Como si fueran veneno. Revisando esas 3 acciones, me doy cuenta de que están diseñadas para detonar esa incomodidad útil a propósito. La primera acción exige pedir una decisión el mismo día. Establecer un sistema binario. O avanzamos o no avanzamos. Les cierres la puerta de escape. Exacto. Les quitas la salida educada. Operar en binario obliga al prospecto a mostrar sus verdaderas cartas. Si hay una objeción real, sale a la luz y la puedes manejar.
Si solo estaban siendo amables, el no cae rápido y limpias tu lista. Limpias el pipeline. La segunda acción de microriesgo es la que más sube el nivel de estrés. Decir el precio completo, sin rebajas preventivas, e inmediatamente hacer silencio absoluto por 3 a 5 segundos. Nada de justificar. Nada. Cero frases de, pero estoy abierto a negociar, o podemos ajustarnos si se te hace caro. Silencio total. Y el análisis biológico de esos 3 o 5 segundos es una joya. Quien lo ha intentado sabe que ese silencio comercial se siente como si el tiempo se detuviera. Es eterno. El corazón se te dispara, empiezas a sudar, y tu cerebro entra en pánico gritando que tienes que hablar para aliviar la tensión. Pero el texto dice que si cedes a ese pánico, pierdes toda tu autoridad. Es un duelo, literal. Un duelo de tolerancia a la incomodidad. El principio es que el primero que habla para llenar ese vacío pierde el control. Pierde el marco de la negociación. Si rompes el silencio para justificar tu tarifa, devalúas tu servicio al instante. Transmites que ni tú mismo te la crees. En cambio, sostener la mirada y aguantar la quietud transmite una convicción tan pesada que la percepción de valor del prospecto cambia completamente. Se ancla a tu seguridad. Y la tercera acción te empuja todavía más al fuego. Levantar el teléfono y marcarle a ese prospecto que te da miedo. A ese cliente difícil que llevas toda la semana pateando en tu lista de tareas. Evitar a ese prospecto es una fuga de autoridad constante. Y mira, todo este desglose de acciones nos lleva a una de las frases más gráficas y potentes de todo el análisis. A ver. Es la frase central del episodio y dice así: identidad sin conducta es cosplay con hambre. Conducta repetida es resultado. Cosplay con hambre. Qué metáfora tan dolorosa, pero qué precisión clínica tiene. Es que la imagen mental lo explica todo. Es el equivalente psicológico de, digamos, la persona que decide que su nueva identidad es ser superfit. Ajá. Va y se compra los tenis más caros, la ropa de marca, se inscribe al gimnasio más top. Siente el golpe de dopamina de planearlo todo. Ya siente que bajó 5 kilos. Literal. Pero pasan los meses y jamás se levanta del sillón a las 5 de la mañana para sudar de verdad. Está disfrazado de atleta. Está haciendo cosplay. ¿Es un actor? Sí. En el contexto de estas fuentes, el profesional que se visualiza como un cerrador implacable, que acomoda su CRM precioso y lee libros de ventas, pero no es capaz de sostener el silencio de 3 segundos cuando da su precio. Está en la misma situación. Está disfrazado, hace cosplay. Es que la neuroplasticidad no funciona con afirmaciones pasivas frente al espejo. El yo del futuro, esa versión premium que opera sin miedo, no se instala nomás leyendo. La mente es súper escéptica. Te pide pruebas. Exige pruebas tangibles, y la única prueba que tu sistema nervioso acepta es la acción ejecutada bajo presión. Tomar decisiones rápidas, forzar la claridad y aguantar el silencio aunque te mueras de miedo. Eso es lo que le manda el mensaje a tu biología de que las reglas ya cambiaron. El cerebro necesita ver el rastro de evidencia. Si te repites que eres un profesional de altísimo valor, pero a los 10 minutos estás rogándole por una llamadita de 15 minutos a un cliente que te ignora, tu cerebro nota la farsa. La incongruencia, claro. La acción repetida es el único lenguaje que forja la identidad real. Cada vez que aguantas la calma al dar un precio, cada vez que le sacas un no limpio a un prospecto en lugar de aceptar el limbo, estás poniendo un tabique nuevo en tu estructura mental. Dejas de actuar el papel y te conviertes biológicamente en la autoridad. Por eso acumular teorías sin mancharte las manos en la práctica es la forma de evasión más elegante que existe hoy. Es la ejecución lo que aniquila al vendedor mendigo. Y para sintetizar todo este viaje que acabamos de dar por los textos, hay una reflexión que lo amarra perfecto. La autoridad no se construye durante la llamada, se construye mucho antes. En cómo piensas y operas en la soledad. Cambia el paradigma por completo. Te exige soltar el ego frágil. Porque la meta final del marco no es caerle bien al que está enfrente, no es hacer amigos. El objetivo es operar desde una certeza magnética que el cliente simplemente no pueda ignorar. Y el material promete que quien hace este cambio de identidad empieza a ver cómo sus números se alinean sí o sí con su nueva postura. Y como el chiste de todo este análisis es detonar acción y no quedarnos en la teoría, el material lanza un reto táctico para quienes busquen implementar esto ya. A ver, el primer paso. La invitación es hacer un acto público de compromiso.
Identifiquen una de sus frases de escasez. Uno de esos ojalás o no quiero molestar que siempre usan. Y escríbanla en los comentarios. Entiérrenla públicamente el día de hoy. Me parece un primer paso excelente, y la directriz operativa fuerte que cierra este programa te pide ir más allá, hacia la sistematización. ¿Cuál es el paso a paso? Para quien ya esté harto de hacer cosplay profesional, la indicación es descargar la hoja de nueva identidad que viene en los recursos complementarios del método. Hay que empezar a operar desde un esquema donde el "a ver si se puede" desaparezca y se reemplace por un "hoy tomamos una decisión". Acción pura y dura que respalda tu nueva mentalidad. Exacto. Y para cerrar, a modo de, provocación para que le den vueltas después de esta sesión, hay un concepto sembrado en el material sobre el contrato previo. A ver. La premisa dice esto: la próxima vez que entres a una reunión, recuerda que quien dicta las reglas del juego en el minuto cero es quien determina cómo termina la interacción. Si no estableces el tono y las expectativas de decisión desde el primer saludo, el prospecto va a tomar el control absoluto por pura dinámica de poder. Te van a comer vivo. Es volver a la metáfora del teatro. Si sales al escenario necesitando que te aplaudan, el público lo huele y se adueña de la obra. Pero si entras marcando las reglas de tu espacio, la necesidad de aprobación desaparece y lo único que queda es un profesional haciendo negocios. Ha sido un clavado intenso en esta psicología operativa. Y bueno, nos quedamos con la responsabilidad de incomodarnos más y de empezar a operar distinto. Si este episodio te hizo pensar diferente, suscríbete. Esto es Rompe con las Ventas.